Les pedí que canten esa canción, una porque me gusta mucho, pero también porque el tema que me dieron hoy es basado en los pero que están teniendo en los cultos. Y se trata de Santiago 1:22, cuando dice, pero sed hacedores de la palabra. Quisiera, a modo de introducción, porque quizás nunca se prestaron atención en esto, el libro de Santiago es el primer libro que se escribió del Nuevo Testamento. ¿Ya lo sorprendí? Claro, nosotros tenemos Mateo, Marcos, Lucas, pensamos que todo fue cronológicamente, para que tengan una idea. Mateo en el año 60, Marcos en el año a fines del 50, Lucas en el 60, Juan en el 85 al 90, Hechos en el 61, Romanos 58, 1 Corintios 56, 2 Corintios 57, Gálatas entre el 49 y 55, Efesios 61, lo mismo que Filipenses y Colosenses, y Filemón son las epístolas de la prisión de Pablo, que la escribió mientras estaba preso. Primera Tesalonicenses en el año 51, igual que la segunda carta. Primera Timoteo en el 63, Segunda Timoteo 66, Tito en el 65, Hebreos entre el 64 y 68 y Santiago en el año 45. Primera Pedro 63, Segunda Pedro 66, Primera Juan 90, Segunda Juan 90, Tercera Juan 91, Judas entre el 70 y 80, Apocalipsis en el 90. O sea, el primer libro que se escribió del Antiguo Testamento, que Dios reveló, inspiró para que se escriba, es el libro de Santiago. Obviamente hay algunas diferentes posiciones en cuanto al escritor, pero sí estudiando en cuanto a esto, es que Santiago, el que es medio hermano de Jesús, quien escribió esta carta. Podemos decir que es esto uno por los temas. En el capítulo 2, versículo 2, se menciona la sinagoga y también aparece 22 menciones del Antiguo Testamento y 15 menciones en cuanto a palabras de Cristo en el libro de Santiago. Indudablemente, sociedades bíblicas no existían en ese momento. Tampoco las Biblias comentadas no estaban todavía. Qué raro, ¿no? Pero era Dios que sí honraba a Moisés y los profetas. Era Dios que obraba a través de lo que el pueblo de Israel tenía que tener bien en claro, el hecho que tenían que atar la palabra a su vida. Estudien historias y costumbres judaicas y se van a dar cuenta cómo inclusive los mandamientos implicaban en el hecho que se tenían que atar con la palabra, como el hecho de que estoy atado a ella. Lo mismo pasaba con el dintel de las puertas, que tenían que grabar ciertas cosas de la palabra de Dios. No se podía estar sin la palabra de Dios. El libro de Santiago fue escrito, como lo dice al principio, capítulo 1, versículo 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. No es un estornudo, es un saludo. Como nosotros sabemos, empezó los primeros años de la iglesia, los primeros años después del nacimiento de Cristo, y al poco tiempo, después del capítulo 7 del libro de Hechos, la iglesia los creyentes perseguidos. Y esos judíos conversos, que de repente eran miles
reunidos en Jerusalén, fueron esparcidos a diferentes lugares. A diferentes lugares. Y es increíble porque podemos leer libros al respecto de los sufrimientos del pueblo que había creído que Cristo es el Mesías y entendiendo que se empezaba un nuevo momento donde se derriba la pared para que de los pueblos judíos y gentiles se haga uno nuevo, la iglesia. Ellos no estaban abandonados. No importa el lugar del planeta que vayan, Dios iba a estar con ellos. El Señor había ascendido al cielo. Dijo que iba a preparar lugar para nosotros y el Señor se fue, pero ¿qué dejó? ¿Qué dejó para que aquellos que eran esparcidos, perseguidos, maltratados y muertos por su fe tengan en su mano la presencia de Dios? Si Dios a algunas personas revelaba su palabra, inspiraba y escribían, como les leí los años en que fueron escritos los diferentes libros de la Escritura. Pero sí era la presencia de Dios claramente a través de su palabra. Hombres de Dios dicen cosas increíbles. Una persona dice, no es ateo solamente aquel que niega la existencia de Dios, sino todo aquel que se llama creyente y niega el poder de la palabra de Dios. Porque no podés decir que crees en una persona a quien no atendés sus palabras. Eso es ser ateo. Y vivimos en un mundo donde la falta del respeto a la palabra de Dios es tan grande, que es mucho más importante, inclusive estudios bíblicos, estudios teológicos, pensamientos de teólogos, que la palabra de Dios. Que la palabra de Dios. Y la Biblia no dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con lo que dice José Jordán. Con lo que dice... No. Con su palabra. Ahora, yo no abro la Biblia como si fuera el horóscopo diario para ver lo que Dios tiene para mí. No. Abro la Biblia con el temor y el temblor que el todopoderoso Dios, Dios del cielo y de la tierra, creador del universo, está hablando. Está hablando. Pero la irrespetuosidad hacia la voz de Dios muestra las miserias de hombres y mujeres que se autoproclaman cristianos. Si estás pensando que Dios solamente te habla a través de otro que estudió la palabra y no te refugias en sus dichos cada día, vos estás mucho más cerca del ateísmo que de la fidelidad a Dios. Vivimos tiempos complejos y lo avisó Santiago en aquel momento cuando todos los judíos que se habían vuelto en cristianos eran esparcidos por diferentes lugares, y entonces le va a decir, versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos.
Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Versículos increíbles. Es interesante que parecería que hay un partido entre oidores y hacedores. De este lado los oidores, de este lado los hacedores. Bueno, a ninguno de los dos lo estoy castigando, pero es interesante porque el que es oidor se mira con un espejo y se olvida. Es una persona con serios problemas de memoria. Es interesante que hay veces que el espejo no necesariamente hace que los ojos que se miran en el espejo reconozcan lo que la figura se ve. Las enfermedades de problemas de alimentación, ¿no es cierto? Se ven gordas y son un suspiro. O sea, no necesariamente el espejo, pero ese concepto, el que es oidor se para frente a un espejo. Y sabés que el que es hacedor usa la Biblia como una lupa. Y entonces en la lucha entre oidor y hacedor es usar el espejo o usar la palabra como una lupa, que escudriña hasta el fondo del corazón, que esté mirando lo íntimo, lo que tratás de ocultar. Y a Dios y su palabra no lo podés hacer. Corrie ten Boom dijo: no te preocupes por lo que no entiendes de la Biblia. Bastante tenés con lo que entendés y no estás aplicando. Te lo leo de nuevo. No te preocupes por lo que no entendés de la Biblia. Bastante tenés con lo que entendés y no estás aplicando. Don Kelso nos dijo en una oportunidad: hay creyentes que crecen hasta un lugar que la palabra de Dios le marca algo que está erróneo en su vida. Y si deciden desobedecer la palabra de Dios, primero pegan en ese techo y después se deforman, pero jamás van a crecer. Suficiente. ¿Cuántas veces en la hora silenciosa Dios te indicó algo para cambiar en tu vida y resulta que después, aunque leas una genealogía y le preguntas: Dios, ¿qué tengo que cambiar en tu vida?, te dice lo mismo? Y uno no dice: ¿cómo de una genealogía va a decir que tiene que cambiar eso? Y porque Dios se lo marcó hace tiempo y este duro como corbata de muerto no lo quiere cambiar. No lo quiere cambiar. Es que la relación con la palabra es la relación con Dios. No existe otra posibilidad. No existe otra posibilidad. Espejo o lupa. En segundo lugar, ahí leemos: te olvidas, etcétera. Autoengaño. En el espejo me veo sucio, etcétera, pero me engaño, después me voy, me olvido. Con la lupa no podés engañar a más nadie. Cuando Dios te marca y te indica profundamente, nada más. En el espejo te podés ir y olvidarte lo que sos, escudriñando la palabra como la lupa,
podés modificar lo que vos haces. Y entre el ser y el hacer hay tanta diferencia. Tanta diferencia. La Biblia dice que el intelecto es importante, pero no necesariamente si utilizo la palabra de Dios como un mera información intelectual. Sino tengo que tomar la palabra de Dios como las órdenes de la deidad para que los adoradores que Él busca tener para que le adoren sepan qué hacer. Sería imposible que Dios dice que busca adoradores y que no nos dé una palabra inerrante, que sea su voz, como si me llamase por teléfono en este momento del cielo. Es la Biblia para mí. Es la Biblia para Él. La presencia de Dios. Es interesante. La palabra de Dios implica la presencia de Dios en nuestras vidas. Es interesante que hay pasajes increíbles. Fíjense en Juan 14, versículo 21, dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Fíjate la presencia de Dios. Fíjate la presencia de Dios por la palabra. Vuelvo a leer versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. La presencia de Dios. Al obedecer, amar, respetar y seguir la palabra de Dios. La palabra pura de Dios es la presencia de Dios. En segundo lugar, la palabra de Dios es el poder de Dios. Y que si querés, buscá Génesis 1:1 y cómo fue creado todo lo que nos rodea. Versículo 3, y dijo Dios, sea la luz. Versículo 6, luego dijo Dios, haya expansión. Versículo 9, también dijo Dios, júntense las aguas. Después dijo Dios, produzca la tierra. Versículo 14, luego dijo Dios. Versículo 20, Dios dijo. Es la palabra de Dios, el poder de Dios. Cuando Dios dice algo, en su palabra se produce lo que ellos dicen. Me gustan diferentes pasajes porque ¿se acuerdan Moisés y su vara? ¿Se acuerdan de que la serpiente, salieron serpientes por todos lados? Tiró Moisés su vara y se comió andaba con hambre, se comió la víbora de los otros. Pero la vara de Moisés, la autoridad, ¿se acuerdan? Después habló a la roca, después una vez le pegó. Pero a mí me llama la atención en una oportunidad, Dios y su palabra se enfrenta al río, al mar, y le dice: levanta tu vara y divide el mar. En las otras oportunidades, Dios dice: yo voy a hacer la obra. En esta oportunidad, la palabra de Dios fue: Moisés, quiero que entiendas que lo que yo te doy, y si es mi orden y mi voz, con esa vara
podés dividir el mar. Pegale y se va a abrir. Pegale y se van a abrir las aguas. El poder de la palabra de Dios, no de la vara de Moisés. No de la vara. Tener la palabra de Dios implica en el poder de Dios. Dios dice que pelea mis batallas. Lo dice en su palabra. Dios dice que se encarga de mis enemigos. Dios dice que va a dejar huellas y que yo tengo que seguir y que van a estar, porque la palabra lo van a manifestar. Es el poder de la palabra de Dios. Entonces es su presencia, es su poder, es su permanencia con nosotros. El Señor Jesucristo en Mateo 28 dice: aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Obviamente creemos en la omnipresencia de Dios, pero también la presencia de Dios en nuestras vidas está al tener la palabra de Dios en mi mano, ante mis ojos, delante de mis rodillas, en mis oraciones y en mi obediencia. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios la que permanece para siempre. Porque ni una coma ni una tilde se dejará de cumplir. Cuando vos caminás con la Biblia en la mano, tenés documentada la presencia de Dios en tu vida. No llevas un libro más. Llevas la voz de Dios en tus manos. Respetala. Respetala. También la palabra de Dios implica el patrón, el molde en que debemos vivir. Fíjense en el versículo 25, mas el que mira atentamente en la palabra, perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Es mi patrón de vida. Si quiero ser súper feliz, si quiero ser bienaventurado, tengo que poner la palabra en acción cada día, cada día. Somos máquinas de decir: Señor, bendícenos en este día. Obedece la palabra y Dios te va a bendecir. Porque ella nunca falta, siempre está. A ella debemos obedecer como corresponde. Es interesante que la palabra pastorea. ¿Cuántas personas dicen: yo necesito pastoreo? Mi querido, tenés Biblia por todo lado. Y si vos abrís la Biblia con un corazón contrito y te ponés delante de la palabra de Dios y escuchás como Dios te consuela profundamente, para que después puedas consolar también a otros. ¿Por qué? Por el poder de la palabra de Dios. Es la presencia de Dios, es el poder de Dios, es la permanencia de Dios, es el patrón de Dios, es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Todo entendimiento. Es la palabra de Dios. El ser hacedor es el cumplir, el estar frente a ella con el respeto que implica la palabra de Dios. ¿Saben? Muchas veces nos encontramos ante un pueblo débil, absolutamente débil. ¿Y qué necesita? Pues, puede necesitar mucho de estudios, opiniones, pero ¿sabés qué necesita? Comunión con Dios. Y no hay comunión con Dios sin comunión con su palabra.
Si no te sentís miserable y ante el Dios misericordioso que te dio su voz para que vos la leas. La misericordia es para los miserables y Él es misericordioso al darme su palabra. A los de otros años, ¿saben la historia? Mi abuelo era un hombre de Dios que vino como misionero acá a Argentina. Y era duro el alemán. Pero cuando llegábamos a la casa, él ya estaba muy ancianito, agarraba la Biblia y tenías que darle un beso a la Biblia y después darle un beso a él. Si querías quebrar el orden, el viejo manejaba el bastón con una habilidad que te vas a dar cuenta que en esa casa hay que amar más la palabra de Dios que al viejo que estaba ahí. Y era todo palabras de Dios. Palabra de Dios. Los hombres y mujeres de Dios que impactaron el mundo a través de la historia murieron por defender la palabra, pero más importante, vivieron por cumplir su palabra. Yo creo que hay más personas dispuestas a morir por la palabra de Dios que a tener el mismo deseo de vivir siendo hacedores de la palabra de Dios. Qué sorpresa será cuando quizás sintamos vergüenza delante de su presencia y nos demos cuenta que tuvimos en nuestras manos la voz de Dios y no la escuchamos porque no leímos la palabra. Mi señora, ella escucha, tiene en el teléfono la Biblia hablada. Y obviamente que es complejo, a veces está moviendo a boca y mi señora con la Biblia que le habla. Hay conflictos, indudablemente, ¿no es cierto? Le compramos esos auriculares inalámbricos porque a veces se complicaba la historia, las cosas, ¿no es cierto? Pero está todo el tiempo, tiene que cumplir, está todo enchufada ahí. No. Pero sí yo sé algo, no sé si ahora, pero seguramente no va a estar escuchando la radio, no está viendo, va a estar escuchando la palabra de Dios. La palabra de Dios. Hubo ocasiones en mi vida que me sorprendió. Cuando estaba en la selva con Sofía Müller, Sofía tenía una casita muy chiquita, ya era muy anciana, tenía 80 y tantos años. Y cuando se despertaba a la mañana, abría la ventana y se llenaban de habitantes de la selva. Y Sofía leía la palabra. Estaban todo el día ocupada. Y tengo fotos por ahí que sacaba yo. Ahí está, diciendo, de repente le pedía perdón y se iba a descansar y bajaba porque se levantaban las persianas así y les pedía perdón, entonces se iban. Pero apenas se abrían, todos iban. No todos sabían leer. Estaban en diferentes idiomas, pero ella estaba todo el día leyendo la palabra de Dios. La palabra de Dios. Mi querido,
Quizás sos de las personas que dicen que tu vida es mediocre por las circunstancias que te rodean. Quiero decirte, la mediocridad de tu vida es el respeto a la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que te preparó una vida perfecta, con buenas obras, para que anduviésemos en ella. Y vos pensás que cuando pensó en esas obras, no pensó en las circunstancias. No pensó en las circunstancias. ¿Entendés que la Biblia no es difícil de entender? La Biblia es difícil de aceptarla. Santiago va a decir a estos creyentes que eran dispersados, perseguidos, maltratados, muertos. Y le dicen, no se preocupen, Dios está con ustedes. ¿Por qué? Porque tienen la palabra. Porque tienen la palabra. Camina hidalgo en la vida, porque tenés la presencia de Dios en tu mano. La santa palabra de Dios. La única forma en que Dios se comunica con el hombre. Estudien comentarios. Aprendan a hacer exégesis, pero la palabra de Dios es solo una, porque uno es nuestro Dios y a Él debemos adorar, a Él debemos obedecer, y lo que vos seas de aquí en adelante va a estar marcada o marcado tu vida por cómo tenés tu palabra, la palabra de Dios en tu vida. Amala. El viejo himno decía, ama la Biblia, sigue la Biblia. De Dios es el don. Es la Biblia para mí. Gran tesoro aquí. Por favor, no deseches la presencia de Dios en tu vida. Porque si desecho este libro, estoy desechando al Dios del libro. Yo necesito en mi libro, en mi vida, su presencia, su poder, su permanencia, su patrón, su pastoreo, su paz y su premio, porque la Biblia me dice que un día voy a llegar y me va a decir, bien hecho, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Por qué? Por la relación con la palabra de Dios. ¿Sabes? Los lugares geográficos no te cambian el corazón. Dios lo hace. Por la palabra de Dios obrando mi vida. Y cada día al abrir su palabra, después calla, como dicen los salmos, Selah, ante la presencia de Dios. Y decirle, Dios, ¿qué debo hoy cambiar en mi vida? ¿Con quién tengo que estar? ¿Con quién no tengo que estar? ¿Qué debo escuchar y qué no debo escuchar? Dios, quiero ser hacedor
de la palabra y no un mero oidor. La vida es que todos los años cumplimos un año. Pero sabe una cosa, que con el correr de la vida te vas a dar cuenta cuánto amaste la Biblia o cuánto la desechaste. Porque todo lo que te rodea va a estar condicionado a Dios y su palabra. Todo. Por eso te imploro, cambia tu actitud hacia la palabra de Dios. Cambia tu corazón hacia la palabra de Dios. Respétala profundamente. No permitas estar con los que son irrespetuosos de su palabra. Y vas a ser una mujer de principios, un hombre de principios, que saben, que viven bajo la abundante gracia y misericordia de Dios, que fue tan bueno para nosotros, que nos dio su voz, nos dio su palabra. Oremos y terminamos. Amado Dios, gracias, gracias. Y Señor, la palabra gracia queda tan pequeña al decir gracias porque nos diste tu voz, tu palabra. Oh Dios, el enemigo es tan astuto para que pensemos que porque el intelecto la tiene, el corazón la aplica. Señor, ese cortocircuito entre el intelecto y el corazón a veces nos liquida. Que cada día estemos temblando ante tu presencia al abrir la Biblia. Te amamos, Señor, porque nos amaste primero. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días.